Ya es no onda buena tixa Camaro con cuarenta gente se das no del pero era por parax uno ya era naranja gais ses era anda naranja mendini gachora na casho y jurete kimbo chungo tamani gais copias por allí gungore guarariche index de viejitos alegres de Jaracoro. ¿Qué más pasa con Caje? Oresti Kushati, Procopio, Patricio Cázares, y Guara Korashati, Manera Tibuertin, en Hindeka, Jaracuar, o Jaracuar es Guaratin, en Hinda, Corinaca, Geni, Erongaricuar. Inde Gustatich, Pamitan, Sawat Tata, Procopio, Patricio, Imbabuque, ¿qué más pasa con Paraxon de Ganixepekingon, Purana Guaran? Shara Corana Guararich. ¿Qué más pasa con Coaje? Quiero pedirles por favor que volvamos a iniciar la danza porque los maestros del jurado no se encuentran en la mesa. Y por favor, vamos a iniciar para que puedan obtener la calificación correspondiente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Todo listo en la mesa del jurado. Adelante. Me dicen que van a iniciar otra vez, porque aquí ya están los maestros del jurado. Gracias.
fuerte el aplauso para esta danza. Qué hermoso es Michoacán, no cabe duda. No cabe duda que Michoacán tiene de qué presumir, definitivamente. Procopio, cuando yo conocí a Procopio, él tenía como unos 10, 11 años, yo creo. Su papá tocaba la flauta de Carrizo en aquellos años, Tata Pedro Patricio, y él le acompañaba con la quiringua. Fíjense nomás, cuando empezaron a venir a este concurso, yo conocí a Tata Pedro Patricio. Pero lo referente a esto es que tenemos en Michoacán una gran riqueza cultural. Danzas hermosas, gracias, que te vaya bonito. Una gran riqueza de hermosas danzas. Por todas las regiones que uno recorre, encuentra hermosos eventos, de veras. Pero cuando viajamos a otros países y nos encontramos una figura con un sombrero lleno de listones, nos transporta inmediatamente a México y particularmente a Michoacán. En cualquiera, a donde vamos, nos encontramos un sombrero y nos encontramos tantas danzas con esa forma vigorosa que se tiene, como los viejitos de Charapan, que en alguna ocasión alguien dijo, habrá que hacer una competencia con los veracruzanos, porque es el zapateado bonito, hermoso, vigoroso, y como están las otras danzas, pero todo es hermoso en Michoacán. Y aquí se reúne esa esencia. Por eso nos han dicho que Zacán es la ventana cultural de Michoacán. Gracias por ese eslogan que nos han dado. Pero no cabe duda, pues, que cuando estamos en este escenario natural y llegan de todos los rincones de la etnia purépecha nuestras manifestaciones, nos sentimos, y así como debe de ser, hermanos purépecha. Y gracias a todo este hermoso público, hermanos purépecha, que están aquí para gozar, para disfrutar de cada una de las manifestaciones que tienen nuestros pueblos.